¿Etra-chan? ¿Lo vio? ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Lo hicimos, Kuroki! ¡Hay un bebé en mi vientre! ¿Cómo? ¿Es en serio? Yo soy Yuri. Es mi segundo año de casada y soy ama de casa que también trabaja. Y esta vez mi esposo Kuroki y yo, que lo anhelábamos, hemos quedado embarazados. ¿Será niño o niña? Está bien sea el que sea. Yo solo quiero que nazca saludable. Un esposo cariñoso y mi anhelado bebé. Estoy segura de que me espera un futuro feliz. Eso era lo que pensaba, pero... Me siento mal. Ay, no aguanto. Una severa prueba me estaba esperando. Al parecer yo era de las que el malestar del embarazo les da muy fuerte y vomitaba todo. Después de vomitar me sentí un poquito mejor, pero a los 15 minutos nuevamente viene el pico de las náuseas y vomito. Y eso duró varios meses. ¿Estás bien? Perdóname, no puedo cocinar. No soporto el olor de la cocina. No te preocupes. Yo puedo cocinar. Tú descansa, por favor. Gracias. No solo el malestar, dejarle los quehaceres a mi ocupado esposo y el sentimiento de culpa por no poder nutrir bien al bebé en mi vientre. Eso también fue un daño mental para mí. Además, me daba mucha pena vomitar la comida que él me preparaba con tanto cariño. ¡Ay, qué estresante! Sin embargo, mi mayor estrés estaba en el trabajo. ¡Yuri! Toma, por favor, haz los documentos que me encargaron que prepare. ¡Ah! ¡Yuri, sácale la cantidad de copias necesarias a esto! Oigan, pero... todavía tengo que hacer mi trabajo, así que... ¡Ah! Vaya, cielo santo. Por eso es que dicen que las majestades embarazadas se dan aires de superioridad. Sí que tienes agallas para ponerte altanera con nosotras, que somos más antiguas que tú. Mejor dicho, no es puro cuento eso de que los malestares son muy pesados. Solo estás fingiendo para trabajar menos. ¡No! ¡Ay, qué horror! Parece que lo hace adrede. Realmente, como actriz se muere de hambre. Sí que son malvadas con ella. Eso es envidia, ¿verdad? Sí, ojalá nunca termine como ese par de solteronas. ¿Qué cosa? ¿Tienen algo que decir? Las antiguas de la oficina, la señorita Asami y Akane. Al parecer desde un principio yo no les caía bien. Y desde que quedé embarazada, sus malos tratos hacia mí se han vuelto más fuertes. Realmente me siento muy mal. Creo que esto es a lo que llaman acoso por embarazo, pero jamás imaginé que recibiría este hostigamiento por alguien de mi mismo sexo. No sé si el jefe Akamatsu les tiene miedo, pero se hace el que no sabe nada. En realidad quería consultarle esto a Kuroki, pero ya lo estaba preocupando mucho, y aunque se lo diga, nada iba a cambiar, y por eso no le decía nada del hostigamiento. Yuri, ¿estás bien? Yo voy a ser madre. No puedo dejar que eso me debilite. Entonces también organiza esto, ¿sí? Y esto también. Hoy es la fecha límite, así que si no terminas tendrás que hacer horas extra. Hoy podremos irnos temprano a casa. ¡Qué bueno! Oigan, disculpen. ¿Podrían hacer ustedes mismas su propio trabajo, por favor? Yo también, a pesar de sentirme mal, estoy haciendo mi trabajo. Quisiera su colaboración, por favor. Además, ahora este no es solo mi cuerpo, por eso quisiera que tengan consideraciones por el bebé que llevo en el vientre. Se los pido, por favor. Cargosa. Si tú has quedado embarazada porque te dio la gana, ¿quieres que nosotras colaboremos? Realmente, ¿quién te crees que eres? Mejor dicho, a ese tu mocoso. Me importa un comino lo que le pase. Oye, sea lo que sea, ¿qué dijiste? Señorita Akane, se ha pasado de la raya. Yo solo dije la verdad. Vaya, ya es hora del almuerzo. Nosotras nos vamos a almorzar. Si no quieres hacer horas extra, ¿qué tal si trabajas en tu descanso de almuerzo? Su majestad embarazada. Luego de eso yo me rendí con ellas dos. Lo que les diga es en vano. No se puede hablar con ellas.
Dolorosamente me lo dejaron bien claro. Kuroki, de verdad perdóname. ¿Qué? Hay algo que te estuve ocultando hasta ahora. Resulta que cuando ya no pude soportarlo más, le conté toda la situación a mi esposo. Le dije que quería tomar mi licencia por maternidad antes de lo previsto. Mi esposo estuvo de acuerdo. Perdóname. No me di cuenta y dejé que pasaras por eso tú sola. No digas eso. Perdóname a mí por ocultártelo. Luego lo consulté con el jefe y quedamos en que solo trabajaría 2 semanas más y después entraría en descanso. Por eso, faltaba poco para despedirme de esas 2. Me sentía tranquila, pero... Con permiso, me retiro. Hasta mañana. Hasta mañana. Yuri, hoy vayámonos juntas. Tú también tomaste el tren, ¿verdad? ¿Qué? No creo que vayas a negarte a ir con nosotras, las más antiguas, ¿cierto? Por lo visto, esas 2 tenían todas las intenciones de hostilizarme hasta el último día. El tren del Antén 3 se pondrá en marcha. Es peligroso, así retrocedan hasta la línea blanca. Por cierto, ¿no has dejado de fingir que vomitas? ¿Te rendiste y dejaste de hacerlo? ¡Qué bien se siente! Eso de andar demostrando que yo estoy debilitada sí que me irritó muchísimo. Eso es que ya pasé la peor época de los malestares del embarazo. ¿Realmente? Por eso, ¿acaso estas piensan hacerme esto hasta que entre a mi licencia de maternidad? Mejor dicho, si tu panza casi ni se nota, ¿cómo es eso de que entrarás en licencia de maternidad dentro de 2 semanas? Por tu culpa nuestro trabajo va a aumentar. Es una molestia que te hayas embarazado sin haber trazado un plan. A pesar de ser una adulta, eres una irresponsable. ¿Por qué mejor no te disculpas con nosotras? ¿Cómo? Sí, exacto, discúlpate. ¿No te das cuenta de que nos causas molestias? ¡Apúrate! ¿Por qué me tienen que decir estas cosas? Si yo solo quiero cuidar del hijo que voy a tener con la persona que amo. Esto es... No tiene que disculparse. ¿Mm? Porque no tiene la más mínima obligación de disculparse. ¿Qué? Adelante. Tu preciado bebé está en tu vientre, ¿verdad? No puedes caerte por el movimiento del tren. Así que siéntate, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo? Yo he visto a este señor en algún lado. ¿Qué tiene este viejo? Por otro lado, ¿Mm? por lo visto ustedes tienen defectos como seres humanos. Esas agresiones verbales contra ella por estar embarazada realmente fueron muy desagradables de presenciar. Y además, siendo mujeres como ella, se supone que deberían entenderla aún más. Cielos, sí que dan vergüenza. ¡Oh! ¿Qué te pasa? Si no conoces la situación, no actúes como un hipócrita. ¡Qué inesperado y desalmado es que arbitrariamente nos trates como las villanas! ¿La situación? ¡Exacto! ¡Si tú eres alguien ajeno! No. Yo no soy una persona ajena a ustedes. Y eso es porque soy el director general de la compañía ETRA en la que ustedes trabajan. ¿Qué? Es cierto, él es... Pensaba que lo había visto en algún lado. Era el director general Tokusa. El jefe Akamatsu me lo había informado. Disculpen, pero yo quería confirmarlo con mis propios ojos y oídos. Y por eso las estuve vigilando. Precisamente porque llevo a mis espaldas la responsabilidad de la compañía. Es que no puedo pasar por alto a empleadas que causen problemas como ustedes. Por eso, le reportaré este incidente al presidente y a la oficina del personal. No puede ser. Perdónenos, por favor. Nosotras solo estábamos fastidiando un poquito a Yuri porque se veía feliz. Discúlpenos, por favor. No lo volveremos a hacer, no nos despidan. Ustedes tienen que disculparse. Con Yuri y no conmigo, ¿no creen? Por todo hasta ahora. Discúlpanos, Yuri. Luego, obligaron a Asami y Akane a prometer que nunca más me hostilizarían. Y las hicieron escribir cartas de disculpa y de arrepentimiento. Las mandaron por separado a las sucursales más alejadas de sus casas. Según los rumores, el motivo de su traslado había llegado a oídos de todos en sus nuevos lugares de trabajo. Es ella, ¿verdad? A la que sacaron de la principal por haberle hecho un brutal acoso por maternidad a una embarazada. ¿Ah, sí? ¡Qué miedito! ¡Sí es! Por esa personalidad podrida es que no ha podido casarse. ¡Oigan! ¡Los escucha!
Como el ambiente fue muy incómodo, renunciaron voluntariamente al poco tiempo. Y yo... Jefe, organicé todo lo referente al caso en cuestión. Sí, gracias. Como el motivo de mi estrés desapareció, decidí no tomar mi licencia por adelantado y trabajar hasta un poco antes del último mes de embarazo. Yuri, discúlpame, sí. Yo debí reportarlo mucho antes con los superiores, pero... no podía hacerlo sin tener pruebas contundentes. Realmente lo siento mucho. No, está bien. Fue de mucha ayuda. Muchas gracias. Y después... ¡Felicidades! Es una niña muy saludable. ¡Yuri! Lo hiciste muy bien, gracias. Yo di a luz a una niña sin ningún problema. Por un momento tuve miedo y no sabía qué pasaría, pero me alegra que haya nacido sana y sin problemas. En ese momento, si el jefe no le hubiera explicado la situación al director Tokusa, y si el director Tokusa no hubiera confirmado el mismo daño que me hacían, yo me hubiera roto física y emocionalmente. No sé si pudiera haber dado a luz sin problemas. Gracias a todos pude tener un parto sin problemas. Yo lo hago, tú descansa. Te ayudaré. Discúlpame. No tiene que disculparse. Muchas gracias, de verdad. ¿Qué? Pasaron muchas cosas hasta que llegué aquí, pero ahora los tres vivimos felices. Ya. ¿Tienes hambre? ¿O quieres que te cambie el pañal? Aquí está tu papi. Aprovecharé para ir al supermercado. Sí. Oiga, si gusta yo llevo su paquete. Discúlpeme, pero muchas gracias. No, de nada. Yo también voy para allá. Desde aquí está bien. Muchas gracias por su amabilidad. Vaya con cuidado. El acoso por maternidad es algo que definitivamente no debería existir. Supongo que llegará el día en que esas dos lo entiendan. ¡Ya llegué! ¡Oh! ¡Llegó mami! Por supuesto que no solo a las embarazadas. Quisiera que todos los niños pudieran vivir en un mundo en el que todos se ayuden. Y espero poder ayudar un poquito a que así sea. ご視聴いただきありがとうございました。同じ女性としていつかもしかすると経験するかもしれないことを理解もしてくれないのはひどい話です。経験はしたことなくとも想像でどれだけ大変なのかわからないほど幼稚な頭じゃないと思うんですけどね。人間ですからその人が嫌いとかはあるかもしれませんけど、わざわざ嫌がらせする必要性はどこにもありませんよ。その言動は束の間のストレス発散とかになるのかもですが、傍から見れば自分の評価を自分で落としているだけに過ぎないですからね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。